volviendo al versículo 1, yo lo estoy enfocando como la sede del reino milenial donde Dios o nuestro Señor Jesucristo tiene el centro de operaciones. Y cuando yo leo todo esto, leo hasta el 5, me lleva mis pensamientos al principio, al Génesis, al Edén, al paraíso, porque muchas cosas que se leen del paraíso aquí se leen, ¿verdad? Entonces vemos primero ese río de aguas de vida, ¿verdad? Que es un agua pura, limpia, resplandeciente como el cristal. Y yo les quiero leer un versículo de Génesis capítulo 2, versículo 10, que habla con relación al río en el Edén, en el paraíso, donde habitó Adán y Eva antes que pecaran. Y dice, salía del Edén un río, mire, pero salía del Edén para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Así dice Génesis. Pero en el Edén había un río para regar todo el huerto. Y ahí no había pecado. El Edén, el paraíso, era un lugar puro, un lugar santísimo, donde donde Dios mismo descendía a platicar con Adán, con Eva, y podían verse cara a cara, ¿verdad? Podían dialogar, como decimos hoy, en persona, ¿verdad? Podían platicar, Dios descendía, buscaba a Adán y conversaban de los proyectos, de los planes, de las instrucciones que necesitaba Adán para desarrollar la creación de nuestro Señor en el principio, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo el reino milenial. Pasemos al verso 2 y dice, y en medio de la calle de la ciudad, ahora es una ciudad, mire, y dice, y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Se dan cuenta cómo se manifiesta el Espíritu Santo allí? Y también el Padre y el Hijo. Y nos lleva al paraíso. Miren, voy a volverles a leer porque es inevitable no pensar en el paraíso. Y dice, y en medio de la calle de la ciudad, porque miren mis amados hermanos, Adán y Eva no vivían en los árboles, han de haber tenido un lugar donde vivir. Y seguramente no eran los únicos, han de haber habido mucho más hombres creados por Dios en el Edén, no solamente Adán y Eva, ¿verdad? Y seguramente había una ciudad, pero el Génesis no lo dice. Pero aquí nos los está mostrando el ángel por medio de Juan, porque Juan lo dejó escrito, porque así era la orden que él recibió. Y mire lo que dice. Había un árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y mire lo que dice aquí. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por eso, por esa parte, entiendo que no es en la eternidad, porque en la eternidad no va a haber enfermedad, no va a haber pecado, no va a haber contaminación, porque ya el mal no existe. Ahí solo existe la santidad, lo bueno, lo glorioso, lo santísimo. Pero aquí hay un árbol que produce un fruto cada mes y que sus hojas son para sanidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que me lleva a mí a entender que esto se refiere al reino milenial, ¿verdad? Porque en el reino milenial aún hay humanos y están en la tierra y en la tierra hay pecado, pero hay unas hojas para sanidad de las naciones. Miren qué tremendo eso. Y vamos a leer unas citas. Y yo les quiero leer el Salmo 46, 4, que nos habla con relación al río. Y dice, del río
dice, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Dónde ha habido una ciudad de Dios antes? No, ni siquiera Israel, ¿verdad? Pero en el milenio sí hay una ciudad de Dios que es el Edén. Dice, el santuario de las moradas del Altísimo. Miren hasta dónde nos lleva a la comprensión de este salmo. O sea, aquí es la sede de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a ser en el paraíso. Porque el paraíso, mi amado hermano, está aquí en la tierra, pero está velado por los hombres. Recuérdense que después que Adán pecó, el paraíso es resguardado y el árbol de la vida es resguardado por una espada que rodea el árbol y los ángeles que están en la entrada del paraíso. Pero aquí se va a hacer visible.